Hola, hola chicos, vamos a trabajar la lección 1.2, ecuaciones de un lugar geométrico. Lo que en esta ecuación vamos a hacer, lo que en esta lección, perdón, vamos a hacer es poder encontrar una ecuación que determine el lugar geométrico, ¿verdad?, de ellas a partir de la distancia entre dos puntos. Otra de las cosas importantes es que para poder deducir a esta ecuación, dados dos puntos en este caso, pues tenemos que determinar el lugar geométrico con las condiciones requeridas y específicas que se plantean en nuestra ecuación. Que plantea la ecuación, perdón, y debe cumplir las condiciones requeridas para poder aplicar los conceptos de lo que sería la distancia entre dos puntos y poder encontrar de esta forma lo que sería nuestra ecuación. Muy bien, vamos a iniciar entonces. Decimos que vamos a graficar, ¿verdad? Tenemos graficados dos puntos, en este caso el primer punto sería 0,2 y el otro punto sería 4,0 que está por acá. Entonces, yo tengo que encontrar la distancia que hay desde el punto A hasta un punto P y desde el punto P hasta el punto B, que debe de ser prácticamente la misma, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues trazamos una recta en la cual pasa infinidad de lugares geométricos que serían puntos y tenemos en este caso el punto X, Y. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Utilizar, aferrarnos o tomar la herramienta de la distancia entre dos puntos. Recordemos nosotros que la fórmula de distancia entre dos puntos sería cómo encontrar x2 menos x1 elevado al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1, bueno, como subíndice, y sub 2 menos y sub 1 elevado al cuadrado. Y estaríamos ahí con la ecuación, con la fórmula de distancia entre dos puntos. Ahora bien, en nuestro caso pues solo vamos a trabajar con lo que sería, acá está, vamos a trabajar la distancia desde el punto A hasta el punto P y del punto P al punto B. Bien, primero que todo, si vamos con una distancia que va del punto A hasta el punto P y otra distancia que va desde el punto P hasta el punto B, extraemos raíz cuadrada, bueno, a ambos lados. En la primera tendríamos nosotros un par ordenado que lo llamaríamos X menos, si tomamos el punto A tiene las coordenadas 0,2 menos 0, que sería el valor en X, lo elevamos al cuadrado, más ahora tomaríamos el valor de Y, que en este caso es 2, y lo elevamos al cuadrado. En el punto B tiene las coordenadas de 4,0, entonces de igual forma extraemos raíz y decimos X menos 4 elevado al cuadrado más, ahora tomamos Y menos 0 y lo elevamos al cuadrado. Esto es igual a tener X menos 0 elevado al cuadrado, esto se vuelve 0, entonces nos quedaría prácticamente un binomio elevado al cuadrado. En el caso de la otra distancia entre dos puntos también, recordemos nosotros que en este caso pues no podríamos eliminar la X, solamente podríamos eliminar, bueno, no podríamos eliminar nada. Antes de eso, pues lo que podríamos hacer es elevar al cuadrado ambos lados de la igualdad. Digamos que la igualdad está acá, lo vamos a mover por cuestiones de orden ahí. Entonces elevamos al cuadrado ambos lados de la igualdad para no alterar nuestras raíces y de esta forma poder simplificar lo que sería el cuadrado con la raíz. ¿Quién me quedaría? Me quedaría X menos 0 elevado al cuadrado más Y menos 2 elevado al cuadrado. Este cuadrado está dentro de la raíz. De igual forma, elimino raíz con la potencia y nos quedaría lo que está dentro, X menos 4 al cuadrado más Y menos 0 elevado al cuadrado. Ahora bien, si nos fijamos, podríamos desarrollar lo que sería un binomio en la parte de Y menos 2 elevado al cuadrado. Acá no, porque esto 0 es 0. Entonces lo hicimos X al cuadrado, X cuadrado. Pero acá hay un binomio. ¿Se recuerdan del binomio? Decimos la primera cantidad elevada al cuadrado, tengo un binomio al cuadrado, menos el doble producto de la primera cantidad por la segunda, más la segunda cantidad al cuadrado. A ver acá, hacemos lo mismo. Es un binomio al cuadrado. La primera cantidad al cuadrado menos el doble producto de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda.
Ahora bien, recuerden de aquí que 0 pues es prácticamente como que tengamos y al cuadrado. Ahora bien, podemos seguir multiplicando, nos quedaría x al cuadrado más y cuadrado menos 2 por 2 es 4, 4y más 2 al cuadrado es 4. Acá también x al cuadrado menos por más da menos, 2 por 4 es 8x, 4 al cuadrado es 16 más y al cuadrado. Ahora bien, cuando nosotros pasemos este y al cuadrado al otro lado, va a pasar con signo, pasaría con signo negativo, por lo tanto las y se podrían eliminar. Repito, cuando esta y yo la pase al otro lado de la igualdad va a pasar con signo positivo, entonces nos va a quedar esto. Y cuadrado, que es esta, menos y cuadrado, esto da 0, por eso es que la he simplificado antes de pasarla. Bueno, la eliminamos. ¿Qué otra podría simplificarse o eliminarse? Bueno, hasta el momento ninguna otra. Por lo tanto, revisemos ahí este x al cuadrado. Aquí tenemos un x al cuadrado. Cuando yo pase el x al cuadrado al otro lado, también este se va a hacer negativo, entonces se van a eliminar. ¿Quién nos quedó? Nos quedó 4y más 4 igual a menos 8x más 16. Podríamos pasar todo el material a un lado de la igualdad, entonces me quedaría 4y más 4 menos 8x más 16. Recuerden que va a cambiar de signo, por lo tanto el 8 se va a volver positivo y el 16 se va a volver negativo. Bien, ahora veamos cuáles podemos reducir. Ese es x y esta, bueno, este y ese es x. Por lo tanto, nada más las vamos a ordenar. Primero ubicamos a x, como no se cambian de desigualdad, entonces se mantienen igual. Menos 4y, esta es una resta, a 16 le quito 4. Sería 12, 12 negativo porque el mayor está negativo, igual a 0, y entonces habremos encontrado nosotros la ecuación que determina el lugar geométrico, ¿verdad? Ahora bien, si nosotros quisiéramos nuestra ecuación dejarla, ¿verdad? Recordemos nosotros que se trabaja en términos de y igual a x más b, entonces podríamos hacer lo siguiente, la teníamos hasta acá. Recordemos despejar y. Entonces, como el valor que acompaña y pues está negativo, vamos a mandarlo al otro lado de la igualdad y a este lado dejaríamos a 3x menos 12. Como ellos no se han movido de lugar, mantienen su signo. Ahora que hacemos, el 4 está multiplicando, lo mandamos a dividir. Nos quedaría 3x, 8, perdón, este es 8. Sería entonces 8x menos 12 sobre 4 igual a y. Al dividir 8 entre 4 me daría 2x, 2 entre 4 me daría 3 igual a y. Y si lo ordenamos nuevamente, nos quedaría 2x, el y está sumando, pasaría a restar, menos 3 igual a 0. Ahora sí, podríamos decir que tenemos una ecuación que determina el lugar geométrico y gráficamente pues es una recta perpendicular. Recordemos nosotros, ¿verdad? Era una recta perpendicular, que es esta recta. Es pues una recta, decimos, perpendicular a los segmentos AB, segmento A, segmento B, y que pasa por un punto medio. Este punto pues le llamaríamos la mediatriz del segmento A, B. Y esa es la forma como vamos a resolver. Vámonos a la parte B. Vamos a deducir una ecuación que determine el lugar geométrico de los puntos y encontramos la distancia. Vamos a hacerlo de manera rápida. En este caso solo nos aparece un punto. Entonces venimos nosotros y el problema nos está diciendo, nos está diciendo que hay que deducir la ecuación que determina el lugar geométrico de los puntos cuya distancia hasta el punto, ¿dónde estamos arriba? Deduce la ecuación que determina el lugar geométrico de los puntos cuya distancia al eje X es siempre igual a la distancia al punto 0,2. Tenemos una parábola y el punto que nos dice que siempre es igual al eje a la distancia al eje de las X, pues el punto 0,2. Teníamos aquí 0,2. Este punto que se encuentra acá es el que debe guardar la misma distancia a los puntos que van en el eje de las X. Por ejemplo, tenemos acá la distancia que hay
hasta un punto de la parábola y esta distancia debe ser la misma que hay desde este punto x, y que pasa por la parábola hasta el punto, bueno, en este caso llamaríamos 3,0 o x,0, ¿verdad? Guardarían la misma distancia que el punto que tenemos como A, que nosotros ya lo encontramos o ya lo tenemos, que es el punto 0,2. Ahora bien, como solamente tenemos un punto definido, porque este no está totalmente definido, es el punto x,0, lo tenemos en forma generalizada, vamos a trabajar solo con un punto. Entonces diríamos la distancia del punto P al punto Q, distancia del punto P al punto Q, que es este, pues nosotros le vamos a llamar la distancia Y. Hay una distancia Y, recordemos que, bueno, va en sentido del eje de las Y. Va a ser igual a, vamos entonces a trabajar con el par ordenado que nosotros tenemos y decimos x menos, el par ordenado que tenemos es 0,2, 0, más y menos 2 y lo elevamos al cuadrado a ambos. Luego recordemos que x menos 0 es como que nosotros tengamos solamente x elevado al cuadrado, 0 no es nada, entonces x al cuadrado lo dejamos expresado, pero ese es un binomio y hay que resolverlo. Entonces el binomio sería la primera cantidad elevada al cuadrado menos el doble producto de la primera por la segunda más la segunda elevada al cuadrado. El resultado sería y cuadrado menos 2 por 2 es 4y más 2 al cuadrado es 4 y es lo que tenemos acá, y cuadrado menos 4y más 4. Ahora bien, a este lado nosotros tenemos prácticamente un valor elevado al cuadrado. ¿De dónde salió ese valor? Recordemos nosotros que para poder eliminar esta raíz, antes de eso, lo hicimos en el primer ejemplo, elevamos al cuadrado y para poder elevar al cuadrado a un lado de la igualdad tendría que elevar al cuadrado al otro lado. Por eso es que a este lado tenemos y al cuadrado. Y acá pues ya habíamos eliminado la raíz con la potencia. Bueno, al quedar de esta forma yo sé que el y cuadrado lo puedo eliminar con y cuadrado porque si está la mando al otro lado de la igualdad se van a eliminar. ¿Quién me quedó? Me quedó x cuadrado, me quedó menos 4y y me quedó el 4. Pero como todo esto lo voy a mandar al otro lado de la igualdad, cambia, bueno, acá nos quedaría x al cuadrado menos 4y. Bueno, no, porque ya todo está a este lado, entonces no cambiarían de signo. Nos queda exactamente igual, x al cuadrado menos 4y más 4 igual a 0. Ahora bien, recordemos que hay que despejar el que acompaña a y, entonces lo mandamos en forma de pendiente intercepto. Dejamos a menos 4y a este lado, lo voy a hacer. Tenemos hasta el momento x al cuadrado menos 4y más 4 igual a 0. Entonces, dejamos a este lado x al cuadrado más 4, ¿verdad? Este está negativo, lo vamos a mandar al otro lado para que se vuelva positivo y luego lo mandamos a dividir. Nos quedaría un cuarto de x al cuadrado más, aquí es como que dividamos 4 entre 4, mandamos a 4 a dividir, nos quedaría un cuarto de x al cuadrado, 4 entre 4 es 1, más 1 igual a y. Ahí está, un cuarto de x al cuadrado más 1 igual a y. Bien, ¿qué sucedería si nosotros quisiéramos resolver el ejercicio 3? Deduce las ecuaciones que determinan el lugar geométrico de los puntos que están a 2 unidades de distancia del eje de las Y. Repito, 2 unidades de distancia, ¿de qué? 2 unidades de distancia del eje Y. ¿Qué par ordenado tendríamos? Dice 2 unidades de distancia del eje Y. Es como que nosotros tuviésemos lo siguiente, estamos revisando el 3. Dice que está a 2 unidades, 2 unidades de distancia, están a 2 unidades de distancia del eje Y. De este, que es el eje Y, está a 2 unidades de distancia. Por lo tanto, el punto que nosotros tenemos es el 0,2. Entonces haríamos lo siguiente, la distancia, vamos a hacerlo acá, ese es el 3 que estamos haciendo. La distancia, diríamos nosotros, desde un punto P hasta un punto L, porque no conocemos, dice que va a ser la siguiente, va a ser de 2. Ahora bien, recordemos que acá vamos a trabajarlo así, valor absoluto de un punto X menos, recordemos que aquí va a estar en 0, el par ordenado era 0, 0 igual a 2. 0 menos 2 menos x menos 0, perdón, es x y x va a ser igual a 2.
Entonces vamos a tener dos respuestas porque estamos trabajando con valor absoluto y una va a ser positiva y la otra va a ser negativa. Esos prácticamente son los puntos a los que pertenece la recta.